Muy buenos días a todos y a todas. Esto es Alex García para el canal Artículo 50. Bueno, hacía tiempo que no os hacía un vídeo de estos con un invitado, pero es que yo me he sentido en la obligación de comentar una cosa que ya hemos abordado no el año pasado, sino en 2023, que es el informe de recomendaciones de política económica que emite cada año la Comisión Europea en el marco del primer semestre europeo, que comentamos en 2023, pero que en el pasado pues, no lo hemos comentado pues simplemente porque se me olvidaría, porque mi agenda sería distinta, porque tenía otros vídeos que hacer, ¿no? Pero resulta que este año sí que he considerado importante hacerlo, porque bueno, es sumamente importante, porque en este documento que se llama, a ver, vamos a ver cómo se llama, lo tengo aquí, un momento, se llama Recomendación del Consejo relativa a las políticas económicas, sociales de empleo, estructurales y presupuestarias de España. Este es el documento donde realmente se reflejan las decisiones que se toman. Aquí lo veis, voy a ver si lo comparto en pantalla aquí, sí. Aunque este es el de 2024, pero da igual, luego vamos a ver el de 2025. Este es el documento donde realmente se ve dónde está ubicado el centro de decisiones que afectan a la vida de los españoles. O sea, el atentado a la democracia es la existencia de este informe. Y es verdad que yo en este canal quería centrarme en hacer mis vídeos sobre los ingresos ocultos de la Unión Europea, pero es que me parece un tema tan importante que considero importante, pues relevante, necesario, perdón, comentarlo, aparte de que si no lo hago yo no lo hace nadie, porque creedme que esto no lo va a explicar Izquierda Unida, de hecho no lo ha hecho nunca, y tampoco lo vais a ver en el canal de Santiago Armesí y tampoco en el canal de Roberto Vaquero. Lo vais a ver en este canal. Entonces, primero voy a explicar por qué se me ocurrió hacerlo y luego voy a hacer un breve preámbulo comentando aspectos y cuestiones de este informe. Es que el otro día yo estaba en la estación de Renfe Cercanías, en la estación de Príncipe Pío, tenía que coger el Renfe y claro, desde la época de la pandemia, pues el transporte público en cercanías, el transporte ferroviario estaba siendo subvencionado a un precio de 10 euros por trimestre, ¿de acuerdo? Que luego tú puedes incluso pedir reembolso, pero bueno, eso yo nunca lo hice porque por 10 euros no voy a iniciar el trámite burocrático. Y yo recuerdo que el trimestre siempre era de mayo, junio, julio y con mi sorpresa, que yo meto el ticket, la tarjeta en el lector y no se abren las puertas. Como estaba llegando el tren, al final, pues mira, lo que hice fue colarme básicamente detrás de alguien y ya para acabar mi jornada laboral a la vuelta, ya le comento a una señora, a una guardia de seguridad, oye, mira, pues mira, que no he pagado porque quiere coger el tren. Y ya está, que tenía prisa y quiere coger el tren. ¿Dónde hay que pagar? Y me dice, sí, bueno, sí, que no tengo ganas no tengo ganas de líos, que te dejo pasar. Pero que sepas, me dijo, ahora se llama Abono Plus y son 20 euros mensuales. ¿Perdón? Sí, que lo que había antes del transporte subvencionado que se ha acabado, fue muy bonito, pero se ha acabado. Y efectivamente, pues tampoco es una fortuna, pero estamos hablando de 20. Ahora ha pasado de ser de cosas 3, o sea, 10 euros por 3 meses a ser 20 euros mensuales, lo cual pues no deja de ser un aumento del 600%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué comento todo esto? Es que esto en el informe de 2023 ya se pedía, se decía que era necesario, o sea, había sido necesaria subvención a las condiciones de la crisis del COVID, pero pues que el informe 23 ya estaba pidiendo al gobierno español que para que cumpla las reglas de déficit, pues que vaya eliminando esto. Y es más, os lo voy a demostrar porque el año pasado, pues sí, insisto, no hemos visto el informe de 2020,
de 2024, pero he analizado sobre todo el de 2025, que es el que afecta a este año, pero he mirado un poco el 2024 que comenta y comento esto y ahora dentro de un rato te cedo la palabra a Stuart. Por cierto, no lo he presentado. Bueno, ya, los que ya seguís el canal lo conocéis, Stuart Menina, miembro de RDMT, economista de formación. Por cierto, muchas gracias por venir de nuevo a este canal, Stuart. Un placer, como siempre. Y, a ver, ¿se ve? Sí. Voy a agrandarlo un poco. A ver. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Mira, lo enmarco. Sí. A ver, la primera parte del informe se hace un balance de en qué ha cumplido o no ha cumplido el gobierno, en este caso español, ¿de acuerdo? Luego en la caja de descripciones pondré el enlace para ver dónde se puede descargar este informe. Se puede descargar en inglés o en español, incluso se puede descargar el informe que hay para cada país específico de la Unión, ¿no? Dice, el Consejo especificó, además, que en caso de que fueran necesarias unas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de energía, España debe garantizar que dichas medidas de apoyo contra la subvención al transporte ferroviario, dichas medidas de apoyo se dirijan a proteger a los hogares y las empresas vulnerables sean viables desde el punto de vista fiscal y sigan incentivando el ahorro energético. Según las previsiones de primavera de 2024 de la Comisión, el coste presupuestario neto de las medidas de urgencia en apoyo en materia energética se situaría en el 0,9% del PIB en 2023, el 0,2% del PIB en 2024 y el menos 0,1% del PIB en 2025. En particular, se supone que la reducción del IVA sobre el gas, el impuesto especial sobre la electricidad, las subvenciones de transporte público y la compensación concedida a los proveedores de electricidad para cubrir los costes y evitar déficits seguirán en vigor durante una parte de 2024. Bien. Entonces, yo creo que ya podríamos hacer la primera pregunta, Stuart. Y ya tú te explayas como quieras. Este informe, que por cierto dice que son unas recomendaciones, sería objeto de otro vídeo, aunque creo que yo lo he explicado en artículos que he publicado aquí en internet y creo que lo he explicado en vídeos. No son recomendaciones, son obligaciones que no tienes que cumplir inmediatamente, pero si no las cumples alarga y conllevan sanciones. Y bueno, pues Stuart, con respecto a esta medida en concreto, se ve que el gobierno español ha obedecido, ¿no? Sí, bueno, era una medida transitoria, ¿no? Derivada de la crisis que se desató, ¿no? Después de la pandemia energética y el piso de inflación que padecimos, ¿no? Inmediatamente después de la pandemia y como consecuencia de los cuellos de botella logísticos que se habían formado, ¿no? En la distribución desde el sudeste asiático, ¿no? Hacia los países occidentales y luego la guerra a Ucrania también pues incidió en los precios del gas. Los precios del gas natural impactaban a su vez en los precios de la electricidad. La electricidad, acuérdate que se fueron los precios por las nubes y bueno, pues se introdujo esta medida paliativa, que también se introdujeron medidas similares en Alemania, ¿no? Incluso de gratuidad del transporte público y bueno, pues era una medida transitoria, claro. El tema es, has apuntado a una cuestión importante, ¿no? Es porque estas decisiones se toman a puerta cerrada, sin debate democrático, en una reunión a puerta cerrada donde, bueno, pues la Comisión Europea elabora una serie de recomendaciones como si fuera una especie de cámara legislativa, ¿no? Que no lo es, obviamente. Y evidentemente el gobierno español tiene que o negociar o plegarse por lo menos a esas recomendaciones. Y luego está la otra cuestión que también creo importante, es por qué damos estos bandazos de política cuando decimos que hay una crisis energética, ¿no? Y hay una crisis y hay necesidad de ahorrar energía. ¿Por qué tomamos medidas transitorias? O sea, ¿por qué no convertimos una medida de ahorro que mejora, digamos, que tiene un impacto además en el aumento del uso del transporte público notable? O sea, fue bastante significativo el impacto que tuvo esta medida en el aumento del transporte público
España, en Madrid en concreto en el metro, pero también en el ferrocarril, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no mantenemos estas medidas que tienen un efecto de ahorro energético clarísimo? ¿Por qué las suprimimos ahora, ¿no? Es verdad que el episodio de inflación se ha acabado en gran parte, siga habiendo algún coletazo, pero realmente el episodio de inflación no ha continuado, con lo cual, bueno, pues la justificación de la inflación no está, pero la justificación del ahorro energético sigue siendo perentoria, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Pero bueno, son dos debates distintos, ¿no? Uno es el modelo de transporte público y otro es la relación con las instituciones europeas, ¿no? Y su carácter profundamente antidemocrático, porque esto se debería estar debatiendo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y debería abrirse un debate en la sociedad española, en los medios y en el Congreso de los Diputados y el Senado, que para eso los tenemos. Parece que esto ni siquiera ha salido mucho en la televisión, ¿no? No ha habido apenas... No se habla de eso. No se habla de esto, o sea, desaparece una medida que apoya las rentas sobre todo más modestas, ¿no?, de este país y desaparece completamente y nadie lo critica, nadie lo cuestiona, nadie debate, simplemente se deriva de una decisión tomada a puerta cerrada, ¿no? Vale. Pues mira, antes, mientras estás hablando, he compartido para que los espectadores que nos vean la página web donde se puede ver este informe. Realmente no es fácil encontrar, pero bueno, vosotros os metéis una inteligencia artificial con ChatGPT y le decís, por favor, ¿me puedes indicar dónde está el enlace de las recomendaciones de la Comisión Europea para tal año? Y bueno, pues aquí lo podéis ver y podéis incluso ver el informe que hay para cada país, ¿vale? Y bueno, y luego el informe en cuestión, bueno, pues es este, que vamos a pasar a comentar un poco. Es este, mira, ¿veis? Recomendación del Consejo relativa a las políticas económicas, sociales de empleo, estructuras y propuestas de España 2025, ¿no? Emitido en 2025 y que luego se tiene que empezar a ir cumpliendo 2025, 2026 y años posteriores, pero insisto, no hay que demorarse demasiado en cumplirlas porque si no, eso conlleva sanción. Entonces, bueno, hablan hacen mención a las cuestiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, bueno, pues, que emana del Tratado de Maastricht, ¿no? Tal. Hablan de finanzas públicas, saneadas y sostenibles. Esto en el primer capítulo que se llama Consideraciones Generales, ¿no? Se habla, bueno, por el contexto geopolítico, de reducir la dependencia de combustibles fósiles de Rusia, que es el enemigo designado, independientemente de las consideraciones de cada uno sobre el conflicto en Ucrania, ¿no? Cosa de la que ya hablaban en 2023 y seguramente hablaban de eso en 2024. Hay una primera cosa que en ese apartado que me ha llamado la atención y que eso demostraría incluso contrariamente a lo que podría decir la derecha, la extrema derecha, es que España es un muy buen alumno de la Unión Europea, porque dice, mira, sí, sin duda. Dicen, el 26 de noviembre, cito, el 16 de noviembre de 2024, se lo hace el reglamento Unión Europea número la Comisión adoptó el informe sobre el mecanismo de alerta de 2025 en el que determinó que España era uno de los Estados miembros que no requieren un examen exhaustivo. Y dicen, porque luego en otro apartado que se llama evaluación del informe anual, donde hacen un balance de si se ha cumplido con las recomendaciones anteriores, dicen, el déficit de las administraciones públicas de España disminuyó del 3,5% del PIB en 2023 al 3,2% en 2024, mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 105,1% del PIB a finales de 2023 al 101,8% a finales de 2024. Luego, si te fijas, realmente luego la gran mayoría de lo que dice el informe son cosas muy loables y muy de izquierdas, incluso muy, no sé, socialistas, que pareciera que lo escribe el mismísimo, yo qué sé, Fidel Castro, ¿no? Porque te hablan de pobreza infantil, de que falta vivienda, de abandono escolar, pero claro, lo que se ve es que España es
cumple con los criterios de Maastricht. Y yo la pregunta que yo me hago es, vale, proponís toda una serie de cosas loables, transición ecológica, tratar la resiliencia, pero yo digo, ¿con qué dinero? Claro. Bueno, la pregunta, ahí hay digamos, abundando en mi respuesta inicial, ¿no? A la pregunta anterior, el semestre europeo tiene que guiar, digamos, la elaboración de los presupuestos generales del Estado. O sea, es un documento que es previo a la elaboración. El Parlamento, el Congreso de los Diputados, tiene que tenerlo en cuenta, y el Gobierno a la hora de presentar su proyecto de presupuestos generales del Estado, con lo cual hay una instancia no democrática, no democrática, no elegida democráticamente, que está marcando la política económica y el diseño de las cuentas públicas. Claro, el documento, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan progresista. Yo creo que es un documento clásicamente neoliberal en toda su inspiración. Desde el primer párrafo, ¿no? El primer párrafo dice consideraciones generales que el reglamento, cito literalmente, el reglamento UE 2024-1963, que entró en vigor el 30 de abril de 2024, establece los objetivos del marco de gobernanza económica que tiene como objeto promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles. Sí. Un crecimiento sostenible e inclusivo y la resiliencia a través de reformas e inversiones y evitar los déficits públicos excesivos, ¿no? Claro, partimos de un marco teórico de hacienda responsable, ¿no? De que es un marco no científico, ¿no? Donde no se valora el déficit público por su impacto en la economía, sino que se buscan unos objetivos, estos famosos objetivos del 60% del límite de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, que es irracional y que es absolutamente arbitrario, y ese límite del 3% del déficit público sobre el PIB, que en algún otro vídeo hemos comentado, ¿no? Que venía de decisiones tomadas en los años 80 por un gabinete, por un asesor de Mitterrand, ¿no? Sí. Y que es completamente arbitrario. O sea, no hay Guía Bay. Claro, exactamente, Guía Bay, y bueno, efectivamente están estos parámetros ahí metidos de forma absolutamente arbitraria en los tratados de la Unión Europea. Nadie los ha cuestionado nunca y nadie se pregunta por qué tienen que ser esos porcentajes y por qué. Entonces, no hay una aproximación científica al gasto público, ni a la deuda pública, ni al déficit público, que debería ser, oye, ¿qué problemas tenemos y cómo utilizamos los instrumentos fiscales y tributarios para conseguir nuestros objetivos y resolver esos problemas, ¿no? Entonces, claro, hay una incoherencia, porque si tú a la vez buscas unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y un crecimiento sostenible e inclusive, ambas cosas no son posibles, no se puede soplar y sorber a la vez. Si tu prioridad es evitar los déficits públicos excesivos, no podrás hacer todas las inversiones y el gasto público necesario para asegurar ese crecimiento sostenible e inclusivo. Claro, a España alumno ejemplar porque alcanza los límites de déficit y de crecimiento, o por lo menos considera la Comisión Europea que el crecimiento del gasto público y la evolución de la deuda pública y el déficit público es positiva. Bueno, sí, pero no es necesariamente un éxito de política económica, simplemente es el resultado de un ciclo económico donde la mejora de la economía después de la pandemia, ¿no? Produce una reducción automática, ¿no? Por efecto de los estabilizadores automáticos, ¿no? La reducción del desempleo, el aumento de la recaudación, que ha sido, para mi gusto, excesivo, ¿no? Pues lleva a estos resultados sin que el gobierno haga realmente gran cosa. Al final, el déficit público es una variable endógena, no tienes capacidad de decir, aunque tú pretendas, ya existe ingenuamente la intención de que tú puedes alcanzar un determinado objetivo de déficit público. Eso es ingenuo pensar que lo vas a conseguir si el ciclo económico trabaja en tu contra, ¿no? Entonces, realmente lo único que está reflejando estos números que a la Comisión Europea le parecen positivos o no muy malos, simplemente refleja una coyuntura económica favorable. Luego sí que comentamos otros aspectos del documento. A mí me parece que esto es el típico lavaconciencias de la Unión Europea, que es un gran propagandista, una gran institución especializada en propaganda que queda muy guay, pero que es una entidad profundamente neoliberal que se oculta o agazapada detrás de grandes declaraciones de, digamos, crecimiento inclusivo, sostenible. Nos preocupa, digamos,
la sostenibilidad, el medio ambiente, hasta los ODS salen mencionados, ¿no? Ese que nos permite ponernos unos donuts de colores en la solapa y lavar nuestras conciencias, ¿no? Porque llevamos un donuts de colores en la solapa, ¿no? Pero realmente, en el fondo, detrás de esto subyace un proyecto, sigue subyaciendo un proyecto pues, fundamentalmente neoliberal en todas sus líneas maestras, con independencia de que haya algunas emergencias climáticas y algunas emergencias sociales que se atiendan, pero que se hace imposible atenderlas dentro de este marco neoliberal, ¿no? Hay una cosa que también quisiera comentar que, bueno, yo la comenté cuando aquí se presentó el libro de la política alemana, Sieben Aktuellen, la OTAN, un ajuste de cuentas con la ganancia de valores que le comentamos con su editor, Carlos García Hernández. La política alemana, Sieben Aktuellen del partido, bueno, Alianza Sarah-Wagener, Sí, comentaba en su libro una cosa que decía, cojones, o sea, con perdón, si esto es verdad, eso es un escándalo, que el gasto militar no computaría para déficit y luego hay un debate, porque hay gente que dice que eso es posible, hay otra gente que dice que eso no es posible, pero yo me limito a leer lo que dice el informe. Y el informe dice, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones constituyen un reto existencial para la Unión Europea. La Comisión recomendó activar la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de manera coordinada para apoyar los esfuerzos de la Unión Europea por lograr un aumento rápido y significativo en el gasto en defensa, y esta propuesta fue acogida favorablemente por el Consejo Europeo del 6 de marzo de este año 2025. Entonces, Stuart, parece que cuando se trata de gasto militar, parece que ahí las reglas de déficit no, parece que no cuentan, ¿no? Esto es una... Bueno, es que es curioso porque es la primera recomendación para Sí. 2025-26, reforzar el gasto global en defensa y preparación en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo del 6 de marzo de 2025. Primero, o sea, esto no se deriva de ningún tipo de análisis sobre problemas estructurales o sociales o medioambientales o climáticos de la economía española. Esto se deriva de una especie de histeria belicista que se ha apoderado de las élites occidentales, que no sé si detrás hay un interés por hacer algún tipo de apoyo a la industria armamentista y militar, ¿no? Por una especie de... Se puede sospechar eso, ¿eh? Porque, claro, a mí lo del reto de Rusia, pues, ¿qué quieres que te diga? No me lo creo. O sea, yo no creo que Rusia esté en condiciones de atacar Europa, porque ya le está costando, se le ha atragantado a Ucrania. Ucrania llevan ahí 2 años en una guerra de desgaste con las tropas rusas inmovilizadas al otro lado del Dnieper, ¿no? Y sigue haciendo avances insignificantes, ¿no? Llevan 2 años parados allí. Es un solo país, no han sido capaces de conquistar Ucrania, mucho menos veo a Rusia y nosotros donde estamos geográficamente, o sea, la sandez esta del gobierno de Trump que pretendía que España incrementara su gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto, que es absolutamente descabellado, porque es quintuplicar el gasto en defensa en España, que es que no hay ninguna razón para hacer algo así, o sea, es que no hay un reto estratégico geopolítico en este momento para España que justifique un aumento del gasto militar. Si el problema de España es que tiene un ejército sobredimensionado para sus necesidades. Es que nosotros aquí donde estamos, en este rincón al oeste de la península europea, ¿no? Del continente euroasiático, lejos de todos los escenarios bélicos, con suerte, vamos, como mucho podría haber a lo mejor alguna amenaza de Marruecos, pero luego Portugal no nos va a atacar, Grecia, Francia tampoco parece que tenga intención, Andorra no tiene intenciones, aparentemente. En definitiva, yo no sé dónde está el riesgo militar que justifique que España tenga que reforzar el gasto global en defensa. O sea, esto es absurdo, es un absurdo total y absoluto, ¿no? Pero se encaja con un ambiente de histeria belicista que se ha apoderado desde la Ursula von der Leyen y la Comisión Europea y de los países de la Unión Europea, pero que no está justificada. O sea, ni siquiera yo creo que Polonia, Chequia, Hungría tienen un riesgo real. O sea, en este momento Rusia tiene que estar con sus fuerzas bastante, o sea, su capacidad militar un poco al límite, desgraciadamente para ellos, ¿no? Entonces no lo entiendo. Me parece que hay que empezar a responder a esto. En ese sentido hay que decir que ahí Pedro Sánchez estuvo bien diciendo yo no voy a aumentar al 5% del Producto Interior del gasto militar, pero lo está aumentando. Lleva aumentándolo ya
ya están hablando de hacer un portaaviones, ¿no? No sé para qué queremos un portaaviones nosotros, no vamos a invadir ningún país, o sea, es que es absurdo, pero bueno, en fin. Pero Luego, bueno, sí, me gustaría citar un tema que sí, subyace sí. también en estos ¿Qué principios se llama? y es cómo aborda la reforma fiscal el Consejo, ¿no? Porque ahí la Comisión Europea, porque aquí se habla de que la fiscalidad recae más sobre el trabajo que sobre otras rentas, y eso es cierto. La fiscalidad española es profundamente regresiva y si ves un poco los análisis que eso hay luego sí que te paso el enlace, hay un informes de FEDEA que no es precisamente sospechosa de comunista ni mucho menos sobre la fiscalidad española y se aprecia que hay claramente un modelo fiscal muy poco progresivo y donde el 1% más rico tiene un tipo efectivo, un positivo medio efectivo realmente muy inferior al del quintil más pobre, ¿no? Entonces, sus reformas, la reforma que propone la Comisión Europea es desplazar la carga fiscal desde la que recae sobre el trabajo hacia la fiscalidad medioambiental del consumo y de los bienes inmuebles Sí. para apoyar el crecimiento económico del empleo. Lo del empleo no sé cómo. Supongo que porque asume que reduciendo la carga fiscal sobre el trabajo aumentará el empleo, ¿no? Como si fuera un problema Es que de tributario. hecho, me parece que te interrumpa una cosa brevemente, Sí, sí, que es para complementar lo que tú dices, es que esa será una pregunta siguiente. Es que dicen, como que no que la cosa, o sea, sí, lo dejan caer, sí. pero si luego dar una recomendación, pero dicen, como lamentándolo, dicen, España es uno de los países de la Unión Europea con los ingresos más bajos procedentes de los impuestos sobre el Exacto, consumo. exactamente. 9% del PIB frente al 10,9% de la Unión Europea en 2022. O Exactamente. sea, Sí, sí. lo Sí, sí. que parece que dicen, queremos subir el IVA, pero es que luego se contradice con otras cosas loables que parecen socialistas que dicen, por otro momento, y luego a continuación dicen, la cohesión social mejoraría aún más mediante ajustes adicionales a la progresividad de los impuestos, la renta de las personas físicas y el ingreso de patrimonio. Es contradictorio, ¿no, Stuart? Totalmente. Sí, 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 es totalmente contradictorio porque la fiscalidad que recae sobre el consumo es regresiva por naturaleza. Las rentas más bajas consumen mayor parte de su renta y por tanto cualquier impuesto que recaiga sobre el consumo va a caer más pesadamente sobre las rentas bajas. La fiscalidad medioambiental en general, yo no tengo evidencia de que la fiscalidad medioambiental vaya a ser progresiva. ¿No? Me parece que no, porque al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? Pues que te van a poner recargos en el consumo eléctrico, que te van a poner recargos en fin, en emisiones de CO2. Bueno, eso al final la industria que contamina paga, digamos, esos impuestos sobre el carbono y los repercute en los precios finales, ¿no? Que al final se van a... Entonces, claro, una fiscalidad progresiva tendría que empezar a abordar el gran problema, que es que la fiscalidad del ahorro, como se llama, aquí lo llaman fiscalidad del ahorro, pero debería llamarse fiscalidad sobre las rentas del capital, ¿no? La fiscalidad sobre las rentas del capital es ridículamente baja. Entonces eso explica que las rentas muy altas, que son las que viven de dividendos, intereses y rentas, ¿no? En general, pues tienen un tipo de efectivo medio muy bajo, porque no viven de las rentas del trabajo. Y además ahorran muchísimo, consumen relativamente poco, por lo tanto tenemos un problema de progresividad de nuestro sistema tributario que luego la propuesta de la Comisión no tiene ninguna intención de resolver, ¿no? Pero bueno, luego sí, efectivamente se habla del déficit de los problemas hidrológicos, se habla del déficit de la vivienda, de la falta de vivienda social, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, todo eso está bien, pero se queda en la declaración porque como al final no permites que el Estado español pueda hacer una política de inversiones y de gasto público, porque hay que limitar el crecimiento del gasto público y hay que limitar el déficit, pues por tanto, pues el Estado español carece, digamos, o sea, el gasto militar aparentemente, pues carecería de la capacidad para abordar todas esas inversiones que recomiendan que hagamos, ¿no? ¿Quién las va a hacer? Si no las hace el gobierno, pues no las va a hacer nadie. Por tanto, el documento es un conjunto de declaraciones de buenas intenciones que no hay ninguna intención de hacer cumplir, porque evidentemente donde se pone la comisión, digamos, dura a la hora de exigir cumplimientos es en los saldos de déficit público y deuda, ahí es donde potencialmente puede haber una sanción, ¿no? ¿no? Un procedimiento, un expediente, ¿no? de la Comisión Europea por incumplimiento, ¿no? Por un desequilibrio, pero cuando se trata cuando se trata del desempleo, cuando se trata de las inversiones
para hacer más medioambientalmente sostenible nuestra economía, cuando se trata de resolver problemas ideológicos, cuando se trata de invertir en vivienda pública, ahí no hay sanciones. O sea, al final el palo es para las políticas tributarias y de gasto y de déficit público, ¿no? No se contempla una sanción porque tu tasa de desempleo sea obscenamente alta desde hace 4 décadas. No hay una sanción porque Que no hayas debería. hecho inversiones Ojalá. claro, no hay una sanción porque no hayas hecho las inversiones que hubieran impedido, ¿no? En infraestructuras que hubieran impedido las consecuencias de la Dana de Valencia. En fin, no hay una sanción porque las tasas de pobreza infantil sean las más altas de Europa. Para eso no hay sanciones. Entonces, no salimos del modelo neoliberal. Es un marco neoliberal que se adorna con florituras, con un lenguaje así, incluso a veces relamido, ¿no? De vamos a ser buenos, que apoyamos causas progresistas y queremos resolver el problema de la vivienda, pero te dejamos instrumentos para abordarlo, con lo cual no sirve para absolutamente nada. Es un perfecto ejemplo de hipocresía absoluta, ¿no? 2 cosas. Una que quisiera comentar de pasada y luego otra pregunta es que acabas de hablar de Adana. Es que ellos luego dicen que su idea, su previsión para 2026 es que el déficit de las administraciones públicas sea inferior al 3%, o sea, el 2,6%, y entre otras causas, no solamente esa, pero entre otras motivaciones, dicen el fin previsto de las medidas de emergencia por la DANA, cuando hay un montón de viviendas en la provincia de Valencia que en caso de que haya otra DANA no están preparadas para tal situación. Claro. Y bueno, luego en un momento dado... En las portadas de los periódicos se puede permitir el lujo de no hacer esas ayudas, ¿no? Me pregunto cómo ha quedado La Palma después de la erupción del volcán, cuántas casas se han reconstruido y cuántas gente ha recuperado sus viviendas, ¿no? O sea, que como ya no están los periódicos, pues ya da igual, ¿no? Luego, una cosa que, bueno, que tampoco es tan llamativo, porque es un gran clásico recurrente, pero bueno, es que esto es un canal donde se hace un poco de divulgación económica. Sí. El primer capítulo, es que son más capítulos, son 3. El primer capítulo es consideraciones generales, luego el segundo es evaluación del informe anual de actuación, que es donde explican si España ha cumplido o no ha cumplido con recomendaciones anteriores. Luego está la parte que es la que parece más de izquierdas, digamos, que es principales retos estratégicos. Claro. Y la primera frase que dice en el apartado principales retos estratégicos es un gran clásico del neoliberalismo. Dicen, se espera que la evolución demográfica dé lugar a un aumento significativo de gasto público relacionado con la asistencia sanitaria, los cuidados de larga duración y las pensiones. Es decir, lo típico, ¿no? Es decir, la pirámide poblacional que supone una amenaza para el financiamiento de las pensiones. Sí. Financiación. Bueno, es que escribí un artículo hace poco que publiqué en Red MMT, ¿no? Y tendría que hacer un momento learning, ¿no? Un capítulo de momento learning sobre esto, pero efectivamente, claro, se genera siempre, y además últimamente, por ejemplo, el economista Bernardos, ¿no? Está todo el santo día en todos los periódicos y en la televisión diciendo que es que no vamos a poder pagar las pensiones, que hay que empezar a considerar lo que ha hecho Dinamarca, ¿no? Que ha subido la edad de la jubilación a los 70 años, ¿no? Que se ha comentado poco, pero que, bueno, ya lo tenemos en 67, ¿no? Todo por esta supuesta, digamos, bomba de relojería demográfica, ¿no? Bueno, pero claro, ahí habría que responder varias cosas a esta preocupación. En primer lugar, claro, lógicamente, cuando la composición de la demografía cambia, pues seguro tuviéramos un baby boom, pues obviamente el aumento del gasto se vería sobre todo en escuelas infantiles, pañales, ¿no? Colegios, etcétera, ¿no? Juguetes, etcétera, ¿no? El peso en el gasto total, lógicamente, refleja la composición demográfica. Entonces, evidentemente, si la población española está envejecida, pues obviamente pues habrá que ver un aumento en el gasto en pensiones. Hay un informe de la AIREF que se publicó hace pocos meses
donde se hablaba sobre el impacto de las medidas del gobierno para hacer sostenible el sistema de pensiones, ¿no? Y que conseguir que el gasto público en pensiones se quede debajo del 15% del Producto Interior Bruto. A lo cual yo me pregunto, ¿pero por qué el 15% y no el 20%? Si hace falta que sea el 20%, que sea el 20%. O sea, si la población está envejecida y hace falta gastar el 20% del Producto Interior Bruto porque el porcentaje significativo de la población española está en la tercera edad, pues es lógico que esos límites se excedan. Esta obsesión en poner límites absurdos, arbitrarios, ¿por qué el 15%? ¿Por qué no el 25%? O sea, es absurda, ¿no? Pero es que además, para mí el problema es que fallan completamente en análisis del problema, porque en primer lugar, las pensiones no hacen más que encauzar un excedente productivo hacia una población, digamos, dependiente, una población que ha dejado del mercado de trabajo. Y lo que hay que mirar no es si financieramente el Estado puede o no puede pagar las pensiones, porque poder podría, basta con que el Banco Central Europeo apoye la deuda pública española. O sea, eso no es ningún problema. El tema es si hay cuidadores, si hay residencias, si hay, digamos, alimentos, si hay vestidos, si hay todo aquello que necesitan las personas mayores, hay gerontólogos, si todo ello está, hay suficiente oferta para atender las demandas de toda esa población, porque entiendo que pretendemos seguir ayudando a esa población mayor cuando se jubile y que no pretendemos eutanasiarlos, ¿no? Pero por lo menos yo entiendo que eso es así, ¿no? Y si no podemos atenderlo, si nos faltan recursos, ¿qué recursos nos faltan? O sea, por ejemplo, residencias no hay suficientes, es evidente que no las hay. Residencias para mayores, ¿no? ¿Por qué no se están construyendo? Bueno, pues porque hay unos objetivos de déficit y deuda pública y de crecimiento del gasto público probablemente impidan al gobierno español y a las comunidades autónomas que tengan transferidas las competencias hacer esas inversiones, ¿no? Pero deberían estar previendo o planificando esa dotación, ¿no? Y luego hay otra cuestión que se le olvida a los neoliberales y a los economistas neoclásicos que al final lo importante es que exista ese excedente productivo. Ese excedente productivo existe porque la productividad de las economías modernas afortunadamente es altísima y por tanto tenemos una capacidad de producir bienes con una fuerza laboral mucho menor que la que hubiéramos tenido hace 200 años o hace 100 años o hace 50 años. Entonces, realmente la cuestión es, si nos preocupa la demografía, pues, ¿qué estamos haciendo para resolver el desempleo juvenil? ¿Qué estamos haciendo para resolver, ¿no? Para que la gente pueda formar hogares? Porque es que hay muchos jóvenes que renuncian a formar hogares. Puede haber un elemento cultural, que la gente ya no sienta una presión social por formar hogares y tener hijos, como podía ser hace 30 años, yo no lo niego, pero también yo creo que hay un elemento económico. La gente vive en una seguridad permanente con una, digamos, precariedad laboral, sobre todo precariedad laboral, ¿no? Que es lo que te impide, digamos, formar hogares, ¿no? Formar proyectos de familia a largo plazo. Si estás encadenando contratos temporales o de mala calidad, pues es más difícil, ¿no? Entonces, desde hace 30, 40 años llevan avisando del envejecimiento de la población. Yo llevo oyendo hablar de esto desde hace años, de que no se iban a poder pagar las pensiones. Desde los años 80 llevo oyendo que había que tener un plan de pensiones porque el Estado no iba a poder pagar las pensiones. Es un discurso viejísimo, lleva décadas hablando de esto y sin embargo ahí seguimos, ahí se siguen pagando las pensiones, se sigue produciendo ese excedente productivo y se sigue, digamos, atendiendo las necesidades mal, porque se podría hacer mejor, mal planificado, pero siguen obsesionados con estas reglas fiscales y con estos límites financieros teóricos, ¿no? Cuando en lugar de abordarlo desde el punto de vista de los recursos reales y de las limitaciones de recursos reales, ¿no? Que no consiguen superar su marco de análisis, ¿no? Bien. Luego, en otro orden de cosas, una cosa que me ha llamado la atención y que me pregunté si no tendría que ver con el Brexit o lecciones que hayan sacado el Brexit, porque te explico. Mismo capítulo, el de los grandes retos a los que se enfrenta España. En un momento dicen lo siguiente. Según una encuesta según datos del Banco de España, creo que dicen, no sé cuál es la fuente, pero se dice, cito textualmente, el 71% de las empresas considera que la complejidad de los procedimientos administrativos es un problema
para las empresas a la hora de llevar a cabo su acción en España. Y donde incluso hablan de reducir el coste de las cargas administrativas. Dicen, como establece la brújula para la competitividad, todas las instituciones de la Unión Europea, nacionales y locales, deben hacer un gran esfuerzo para simplificar las normas y acelerar los procedimientos administrativos. La Comisión ha fijado objetivos ambiciosos para reducir la carga administrativa al menos en un 25% y al menos en un 35% en el caso de las pymes. Entonces, claro, tú una vez en este canal viniste y explicaste que el neoliberalismo era un liberalismo con un montón de normas que las pymes no pueden afrontar. Y claro, yo digo una cosa. Como esto no fue la única razón, pero fue una de las grandes motivaciones del Brexit, ¿de acuerdo? ¿Será que han aprendido del Brexit y tienen miedo y quieren tomar medidas al respecto? ¿Cómo lo ves tú esto? Lo dudo. No creo que sea por el Brexit. Y tampoco creo que les dé miedo. No, a ver, además es que este es el punto 26. Dice, la Comisión ha fijado objetivos ambiciosos para reducir la carga administrativa al menos en un 25% y al menos en un 35% en el caso de los pymes, como has dicho tú, ¿no? Pero ¿esa medida qué es? ¿Qué están midiendo? ¿Qué es lo que se reduce un 25% o un 35%? ¿Qué están midiendo? Es que no lo dicen. Yeah. ¿Qué están midiendo? ¿Cómo se mide eso? O sea, es que es un objetivo absurdo, porque no estás diciendo qué estás midiendo. Es como si dijera, no, yo qué sé, voy a mejorar el clima un 30%. ¿Pero qué significa que vas a mejorar el clima un 30%? ¿Qué estás midiendo? O sea, es que ya de partida, esto es otro ejemplo de propaganda que a mucha gente lo leerá, parecerá bonito. Ah, bien, sí, voy a reducir, pero ¿cómo mido yo eso? O sea, ¿qué significa? Es que tengo menos que dedicar un 25% menos de tiempo a rellenar formularios e impresos y trámites online, que voy a pagar un 25% menos. No se dice, no se sabe, no se sabe cómo se mide eso, nadie lo está midiendo, entonces es absurdo. Y luego, efectivamente, yo creo que no, que el neoliberalismo que se vende como ese proyecto ideológico de Estado mínimo con mínima regulación, efectivamente es justo lo contrario. El neoliberalismo crea una regulación prolija, compleja y difícil de atender, sobre todo para una pyme, efectivamente, para las pymes es cada vez más complejo, porque cada vez tienen más exigencias de cumplimiento con normativas que no tienen recursos para atenderlas. Pensemos riesgos laborales, pensemos en normativa medioambiental, no sé, pensemos en temas incluso de acoso laboral, género. La mayor parte de las pymes no tienen personal suficiente para atender todas las exigencias que impone. Al final, lo que hacen es crear un negocio para una infinidad de pequeñas consultoras que se dedican a resolver los papeles, porque al final se resume todo en cumplir con estas normativas, básicamente firmando un papel, ¿no? O sellando un papel, ¿no? Entonces, pero el neoliberalismo lo que crea es una normativa muy compleja que sobre todo ayuda a la gran empresa, a los grandes oligopolios, a las grandes empresas a tener un dominio de mercado. Porque claro, al final estás yendo a una economía con altísimo grado de concentración económica en muy pocas empresas. O sea, yo diría que si tuvieras la cesta de bienes y productos y servicios que tú compras cada semana o cada mes, dedícate a lo mejor una tarde y a ver a cuántos pequeños artesanos, pequeños tenderos le has comprado productos, ¿no? Y a cuántas grandes empresas, pues yo qué sé, cuánto has destinado a Zara, cuánto has destinado al campo, cuánto has destinado a Movistar, cuánto has destinado a Iberia, yo qué sé, a Toyota, Renault, Volkswagen y a Repsol y a Iberdrola y a Endesa, y cuánto has destinado, claro, luego hay todo este pequeño, digamos, esta nostalgia, ¿no? De este mundo de pequeños artesanos, ¿no? Esto es muy común, además, desgraciadamente, en una gran parte de nuestra izquierda más ilusa, ¿no? De volver a este mundo idílico de pequeñas comunidades aisladas, capaces de autoabastecerse con alimentos producidos a menos de 1 kilómetro de distancia, ¿no? Y vestirse con tejidos cultivados a menos de 1 kilómetro de distancia, etcétera, etcétera. Pero en la vida real, tú te coges y te analizas la composición del gasto
de cualquier persona normal de este país y cualquier incluso político de Podemos, y verás como el 80% se va a grandes, de su renta se va a grandes oligopolios, pero sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque al final y al cabo pues el abastecer el mercado se ha hecho tan complejo en la normativa, pensemos en la normativa alimentaria, es complejísima. O sea, cumplir con las normas, ya no hablemos de fármacos, por supuesto, pero intenta abastecer a cadenas de supermercados, incluso productos agrícolas. O sea, ahora mismo las bayas silvestres, ¿no? Los blueberries, las frambuesas, todos estos productos que se producen o se cultivan en Huelva, ¿no? y en esta zona del sudoeste de la península, y se exportan a Alemania o al Reino Unido, tienen que cumplir con una normativa complejísima, ¿no? De concentración de pesticidas, de qué sé yo, de fertilizantes, etcétera, etcétera, de calidad, de tamaño, de calibre. Al final obligan a los agricultores a profesionalizarse y a convertirse también en grandes empresas. Al final, toda la cadena agroalimentaria, desde el inicio hasta el final, está cada vez más concentrada en menos manos, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa es tan compleja que te lleva a ese tipo de estructuras que solamente estructuras muy burocratizadas y con medios pueden asumir, ¿no? Por tanto, es otra declaración de buenas intenciones que, por supuesto, no va a llegar a ningún lado, porque ni siquiera se está pidiendo algo concreto. De hecho, esa fue una de las razones de las grandes movilizaciones de agricultores que hubo en España y en otros países. Bueno, claro. Me acuerdo que fue en enero de 2024, me pasó. Claro. Fue la... Bueno, es que un agricultor se pasa ahora más tiempo rellenando papeles que en el campo. O sea, sí, las subvenciones porque sin subvenciones muchos no son rentables, porque claro, al final hay una captura de todo el, digamos, del valor por las grandes distribuidoras. El agricultor no recibe una retribución suficiente por su trabajo, y encima tiene un montón de costes, ¿no? Cada vez más elevados y crecientes. Y entonces, bueno, pues sobrevive gracias a las subvenciones, ¿no? Porque además es lo que le permite competir con el resto del mundo. Pues claro, si nosotros tenemos una normativa muy compleja y Marruecos no la tiene, pues el agricultor marroquí está en ventaja, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos abierto el mercado de las importaciones de Marruecos, por lo tanto, o lo subvencionamos o lo cerramos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la agricultura está cada vez más concentrada. Hay que ser un gran propietario, hay que ser un gran ganadero, hay que ser un gran agricultor para poder tener las inversiones que requiere la agricultura moderna, ¿no? Y además hay unas ambiciones de reducir el uso de pesticidas, de ir a una agricultura más ecológica, pero claro, eso implica utilizar otro tipo de tecnologías, de bioestimulantes, yo qué sé, de estrategias para controlar las plagas que no están al alcance de cualquiera y que requieren una gestión complejísima. Pensemos ya en algunas industrias súper tecnificadas como la del vino, ¿no? Donde incluso en tiempo real están midiendo el estrés hídrico de los viñedos. O sea, es que el vino ya no lo fabrica tu abuelo pisando uva con los pies en una tinaja. No están, ¿sabes? Ya el vino que compramos es un producto industrial, ¿no? Entonces, claro, no creo absolutamente nada de lo que está diciendo la Unión Europea aquí, ¿no? Pero es que encima, sí. Luego, no sé si te has fijado, es que luego es el peso de la normativa, del volumen normativo, luego le echan la culpa a España, básicamente. Porque dicen, te cito... sí, claro, porque, claro, 11.775 nuevas normas. Es probable. Sí, dice, solo en 2022 la Administración española aprobó 11.775 nuevas normas. España tiene margen para simplificar la normativa y reducir la carga administrativa para las empresas. O sea, que le echa la culpa a España. Sí, pero es que el gobierno español tampoco tiene... O sea, ¿cómo resuelve los grandes problemas el gobierno español en este momento? El problema de la vivienda. Bueno, es que hay mucha vivienda vacía, ¿no? Y segundas viviendas cerradas, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Pues montemos un recargo al IBI, ¿no? Duplicamos el IBI de las viviendas vacías. Bueno, pero eso va a resolver el problema. Si yo tengo una vivienda vacía en Soria donde no quiere vivir nadie, por ejemplo, que haya heredado de una vivienda familiar en un pueblo remoto de la provincia de Teruel, donde hoy no quiere, es que ni encuentro comprador para venderla, ¿no? ¿La va a ocupar alguien? O sea, quiero decir,
porque me suban el IBI, voy a tener yo... Y el IBI tampoco es un impuesto tan elevado como para que me obligue a tomar la decisión a renunciar a una casa vacacional, ¿no? Entonces, claro, el problema se resolvería, porque el problema de vivienda se aborda aquí también, pues con más vivienda, con un parque de vivienda pública, de promoción pública, de alquiler social, que por supuesto aquí se menciona en el informe que España es de los países que menos parque de vivienda social tiene de Europa, y eso es cierto. Aquí la política de vivienda siempre ha sido de subvencionar a las clases medias la compra de vivienda, la VPO y la VPP, ¿no? Antiguamente, pero lo que se dice parque público de vivienda de alquiler social, muy poco, prácticamente inexistente. Ahí la enorme cantidad de personas sin hogar que hay por Madrid, ¿no? En el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que se resuelven los problemas a base de normas. Hay un problema yo qué sé, de seguridad en el trabajo, pues les metemos una normativa que les obliga a las empresas a hacer un curso al año, que lo habrás hecho tú igual que lo he hecho yo, ¿no? De repente te llega un día un correo y dices, tienes que hacer este curso online de seguridad en el trabajo, ¿no? Y de higiene en el trabajo, ¿no? Y te tiras un par de horas haciendo esto, lo rellenas, ¿no? Lo lees, lo rellenas y ya está, ya has cumplido. Eso es cumplimiento. No hay ningún tipo de digamos, de política de prevención más allá de, o sea, no sé cómo se hará esto en una oficina, en un despacho, pues bueno, el riesgo laboral siempre, ¿no? El riesgo de tener un accidente de trabajo siempre es menor, ¿no? Pero en una obra, pues es muchísimo más alto. Yo espero que no lo hagan así, ¿no? O en una mina, ¿no? Me imagino que habrá gente especializada, ¿no? Pero claro, resolver a base de normas y más decretos y órdenes ministeriales y nuevas figuras tributarias es una vieja tradición de la administración pública española que, como no quiere resolver los problemas directamente, pues confía en que el BOE vaya a resolverlos por ellos, ¿no? En vez de poner los medios, en vez de poner... Por ejemplo, podríamos reforzar la inspección de trabajo, ¿no? Que está infradotada desde hace décadas, ¿no? No hay inspectores de trabajo suficientes. A lo mejor podríamos crear un cuerpo de funcionarios especializados en ayudar a las empresas a resolver sus problemas de seguridad e higiene en el trabajo. Los jueces, se menciona aquí la situación de la justicia, ¿no? De los tribunales solamente les preocupan los civiles y mercantiles, curiosamente los otros tribunales parece que no les importan tanto, ¿no? Parece que los importantes son los que tengan que ver con el tráfico de los negocios, ¿no? Entonces, sí, están efectivamente, hay una clara infradotación de los juzgados españoles desde hace décadas, pero también está ocurriendo con la sanidad pública, que tampoco se menciona aquí. No se menciona por ningún lado que haya una necesidad de aumentar el gasto en salud contratando más personal sanitario. No se menciona. No se menciona la necesidad de formarlos. De hecho, preferimos exportarlos en Reino Unido porque ahí te cobran más. Es decir, al final no se va a la raíz de los problemas, no se va a los recursos reales necesarios para resolver los problemas. Se resuelve todo a través de BOEs, de reglamentos y de consultoras especializadas y cobrarte un pequeño fee para que certificar, que es un poco como lo de la ITV, ¿no? Creo una especie de entidad, de entidades que además la inspección técnica de vehículos básicamente se ha convertido en una especie de impuesto, ¿no? Donde vas a una empresa que te certifica que tu vehículo está en condiciones, ¿no? Pero en fin, a lo mejor podríamos haberlo hecho de otra manera, ¿no? Sin haber creado otro impuesto más y otra carga administrativa, ¿no? No sé. En fin, es un problema del Estado neoliberal que se caracteriza por este tipo de actuaciones, ¿no? Vale, pues antes ya de concluir con las recomendaciones, aunque bueno, las hemos mencionado casi todas, hay otra cosa que me llama la atención que, bueno, que lo mencionan de pasada y yo recientemente leí unos artículos que tú, Stuart, y Esteban Cruz de RNBT habían escrito para el diario, ¿cómo se llama? CTXT, Contexto. Bueno, Contexto. Sí, ¿no? Contexto, sí, puede ser, sí. Ese será muy de crítica a la renta básica y en un momento dado, o sea, una cosa que es muy, muy significativa, dicen el ingreso mínimo vital y IMV y el complemento de ayuda para infancia son herramientas cruciales para reducir la pobreza y se han realizado esfuerzos continuos
en los últimos años para reforzar su aplicación. Luego, la renta básica o ese tipo de ayudas que subió y tal, parece ser que entran dentro de las coordenadas de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ni siquiera es la renta básica universal. La IMV es una prestación condicionada, no es distinto del proyecto de renta básica universal. Correcto, sí. Es para gente con pocos recursos, sí. Exactamente. La renta básica, el proyecto de renta básica universal que han defendido mucha gente en la izquierda, que nosotros hemos criticado como una trampa del neoliberalismo, ¿no? Porque realmente primero acepta como una derrota o acepta la derrota de que se hayan abandonado las políticas de pleno empleo. Es decir, ellos asumen, los proponentes de la renta básica asumen que nunca más va a haber pleno empleo por culpa de la automatización, la robotización y que ya no es posible crear pleno empleo, cuando en realidad el abandono de las políticas de empleo fue una decisión política consciente adoptada en los años 80 y evidentemente por tanto, la RBU es una derrota ideológica y efectivamente plantea otro tipo de problemas, por ejemplo, que es básicamente se trata de asegurar que la gente siga consumiendo, ¿no? Y generando, digamos, teniendo renta para poder pagar una cuenta de Netflix, ¿no? Y que no proteste mucho, pero sin poder realmente desarrollar un proyecto vital, ¿no? Integrado en una comunidad, porque yo creo que al final poder tener una vida laboral, una vida profesional es importante para integrarte en la sociedad. Entonces, bueno, pues esto es un modelo que fomenta el aislamiento y la fragmentación de la sociedad en individuos, ¿no? Aislados y, bueno, pues hay una crítica ética ahí y hay también una crítica económica en la renta básica. Es que básicamente, bueno, pues estás introduciendo dinero en la economía a cambio de nada. También lo mismo ocurre con el pago de intereses, ¿no? Estás introduciendo, es una renta básica para millonarios, ¿no? Estás introduciendo dinero a alguien que no está haciendo absolutamente nada para conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas críticas a la renta básica y bueno, pues evidentemente hemos tenido enfrentamientos muy fuertes con los proponentes de la renta básica y nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo el plan de empleo garantizado como una solución que permite a la vez resolver el problema de la pobreza porque te establece un salario mínimo. Es decir, al existir siempre una alternativa de empleo en el sector público, la gente va a tener siempre la oportunidad de abandonar su empleo en el sector privado si no se paga al menos un sueldo equivalente al que paga el plan de empleo garantizado, con lo cual ya defines un salario mínimo sin necesidad de normas complejas que luego hay gente que está desempleada y no cobra ni el salario mínimo. El salario mínimo de una persona desempleada es cero, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero y segundo te permite completar, digamos, la oferta de bienes y servicios que ofrece el Estado a la sociedad, con lo cual ganamos también y mantienes a la población activa, ¿no? Pero claro, efectivamente, España es uno de los países con mayor tasa de pobreza infantil de Europa. Somos líderes en esto, somos líderes en desempleo y somos líderes o sea, estamos en los primeros puestos de pobreza infantil de Europa. Cualquier informe al respecto te lo confirma, ¿no? Creo que estamos entre los 4 o 5 primeros países ahí con Bulgaria, Rumania, Grecia. Somos el cuarto país con la tasa más alta de pobreza de riesgo de pobreza y exclusión de Europa y uno de los países con la tasa más alta de pobreza infantil de Europa. Y aquí no se plantea ninguna solución drástica, o sea, se plantea seguir con estos parches como la IMV, que muchos que deberían cobrarlo por su nivel de renta no lo cobran por la complejidad administrativa que tiene. Hay mucha gente que se queda excluida del cobro de la IMV. De hecho, las cifras de perceptores son bochornosas, ¿no? Porque si realmente estuviera atendiendo a las necesidades de la población que vive en la pobreza y en la exclusión, pues debería haber un número mucho mayor de perceptores. Y es evidente que no está resolviendo absolutamente nada la IMV porque seguimos con las tasas más altas de Europa. Por tanto, la política ha fracasado. Si seguimos teniendo... Es que son rentas además escasísimas, ¿no? Estamos hablando de que la IMV, sobre todo si eres una gran ciudad, no te da ni para... A lo mejor si vives en un pueblo pequeño donde los precios son más bajos, pues bueno, puede que la IMV te resuelva algo, pero en general es una renta absolutamente insuficiente. Por tanto, pues no es crucial, es un parche. Lo que resolvería la pobreza en España
sería una política de pleno empleo combinada con un plan de empleo garantizado, que por supuesto el desempleo ni sale en el informe. O sea, no sale en el análisis. Sí que hay alguna mención ahí a la necesidad de mejorar la formación, como si el problema del desempleo fuera un problema de que no estamos suficientemente formados, ¿no? Y que culpabilizar al parado, ¿no? Culpabilizar al desempleado porque su situación, porque no está formado, no está formado en aquello que demanda el mercado, ¿no? Bueno, tradicionalmente debían ser las empresas las que formaran a los empleados, y ya sabemos que estas políticas activas de empleo, pues básicamente lo que hacen es reordenar la cola del paro, pero los empleos no surgen. Aquí están pensando en la ley de SAE, ¿no? Que si mejoras tu formación, pues te van a surgir mágicamente los empleos, y no es así. Entonces, bueno, pues de nuevo, inspiración neoliberal, de socialista no tiene nada. Sí, hay una atención, digamos, testimonial a problemas sociales, pero sin dotar al Estado de las herramientas e instrumentos que harían posible abordarlo de forma decidida. Entonces, bueno, pues es un documento que está condenado, evidentemente, a la frustración, ¿no? Bien, pues una vez que hemos dado la vuelta a todos los aspectos más problemáticos, pues podemos ir terminando leyendo voy a leerlas brevemente, no enteras, pero lo fundamental, vamos a ir leyendo las recomendaciones, que son 6, aunque yo las he clasificado en 7 apartados. Punto 1, reforzar el gasto global en defensa, ¿vale? Sí. Punto 2, seguir reforzando la sostenibilidad fiscal mediante la revisión y simplificación del sistema tributario. En particular, desplazando parte de la carga fiscal sobre el trabajo hacia la fiscalidad medioambiental del consumo de los bienes inmuebles, con lo cual no nos extrañemos, sino que viene, hacemos este mismo vídeo y han subido el IVA, podría pasar. Tercer punto, acelerar la aplicación del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo Repower EU, que consiste, entre otras cosas, en reducir... Posibilitar la economía, ¿no? Intentar reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles y de petróleo. Fósiles rusos, sobre todo. Reducir la dependencia de combustibles fósiles rusos. Lo siguiente apartado... Aquí hay poca importación de combustible ruso, ¿eh? Viene más de Argelia y de Egipto, el gas natural, y el petróleo no viene de Rusia. Pero bueno, eso es más una preocupación más personal. Sí, pero bueno. Sí, luego dicen simplificar la normativa, mejorar los instrumentos reguladores y reducir la carga administrativa, así como la fragmentación normativa entre las comunidades autónomas, que por cierto, que es una cosa que a mí me parece loable, porque yo estoy a favor de recentralizar un poco, de revertir la descentralización del Estado desde que se instauró la Constitución 78, pero bueno, es que da la impresión de que la culpa recae solamente en España y no en el volumen normativo que proviene de Bruselas, ¿no? Un poco deshonesto, ¿no? Sí. 5, mejorar la gestión hidrológica para abordar mejor adaptación a efectos actuales y futuros de cambio climático. Muy bien. ¿Pero con qué dinero? Sí, eso iba a decirte, sí, son brindis al sol, ¿no? O sea, si hay que reducir el gasto público, pues claro. Sí, pues lo siguiente igual, el siguiente apartado, aumentar la oferta de vivienda mediante la finalización de la reforma a la ley del suelo. Habrá que ver qué es lo de la ley del suelo, que creo que sobre todo consiste en liberar suelo público. Sí. La ley de SAI, la oferta va a crear... Sí. Bueno, aunque efectivamente luego al final dicen también una pequeña mención a ampliar la oferta de viviendas sociales asequibles. Parece ser que... pero ¿con qué dinero? Que el problema de la vivienda lo quieren solventar con la liberalización del suelo público. Objetivos como muy loables, pero te dicen cómo se va a hacer. Y luego ya, insisto, son 6 recomendaciones, pero yo las he 7. Y luego la última es hacer frente a la pobreza infantil, mejorar al mismo tiempo la eficiencia, la cobertura, adecuación, transferencias y la asistencia social. Reducir la escasez y la adecuación de las capacidades mediante el refuerzo de la educación y la formación profesional dual y del aprendizaje permanente, en particular para personas poco cualificadas, y finalmente mejorar las capacidades básicas frente al abandono escolar prematuro, teniendo en cuenta las disparidades entre comunidades autónomas. Una vez más, que estoy de acuerdo con lo de la disparidad entre comunidades autónomas, que es una cosa que incluso Eduardo Garzón, ¿no?, el compañero RMT, ha comentado en algún vídeo de su canal de YouTube. Pero bueno, en fin, Stuart, que hay un último punto, ¿no?, que es acabar con el desempleo y hacer política... no, calla, que
Sí, lo he debido soñar. Lo he debido No, soñar. No, mentira. efectivamente, Nuestro no habrá. no es un problema de la economía española. No habrá No, sanción en España por tener un desempleo no, tan elevado o por no, tener una tasa de pobreza infantil tan elevada o por un abandono escolar tan elevado. Por eso no hay pues sanciones. Es tengo curioso. aquí una papelera, vamos a archivarlo, ¿no? No, es que es eso, son cosas muy loables. Es que tú las dices, joder, Sí, claro, si esto es muy progresista, pero es pero que, claro, es que, yo creo que ¿con se qué resuelve dinero? comprando un donut de colores y te lo pones en la solapa y ya con eso cumplimos. Así que, Bueno, pues nada, pues Stuart, ¿no? ¿Puedo contar contigo por supuesto. para el informe 2026? Por supuesto, si sigo Sí. vivo, sí. Vamos a ver si no me han Y eutanasiado, porque claro, yo ya soy de esa población dependiente, ya dentro de poco, cuando me jubile, no sé así. si me van a alargar la vida laboral otros 3 años más para reconocer mis aportaciones a la sociedad o directamente me eutanasiarían, ¿no? Porque a lo mejor, pero bueno, en fin. En fin, bueno, pues nada, simplemente decir que aunque estos son temas, parecen realmente un poco tediosos, porque como decía de hecho mi mentor político François Asselineau, con la Unión Europea asistimos por primera vez en historia a una dictadura que no se instaura por la fuerza militar, sino que se instaura mediante el aburrimiento. Está bien Entonces dicho. son cosas un poco tediosas, Sí, sí. pero es que eso, o sea, es que realmente aquí Sí. se ve cuáles son las decisiones que se van a tomar, dónde se toman, de qué manera y dónde. O sea, se ve Y dónde está hurtando realmente el el debate, poder, hurtando el debate. hurtando Porque el debate democrático. Y bueno, afortunadamente, los escándalos de Pedro Sánchez permiten además ocultarlo más fácilmente. efectivamente, Claro, si Pedro Sánchez no tuviera escándalos, a lo mejor habría un hueco en los medios para debatir sobre esto. Pero claro, efectivamente. entre Coldo, Ábalos y otros y Cerdán, pues digamos que tenemos el 80% de las cabeceras de los periódicos y las noticias ocupadas. Y ya lo importante, no digo que lo del escándalo de Pedro Sánchez no sea importante, pero lo que afecta a la vida de los ciudadanos, pues no se debate, No, se no, busca el o debate. sea, Claro. no, o sea, perdona si se alarga un poco el vídeo, pero a ver, tampoco estamos hablando de una fortuna, pero insisto, en Madrid por lo menos, el Renfe cercanía en Madrid, el precio ahora del abono, a ver, es que para los que no lo tienen en el abono de transporte, es que Sí, yo tengo la tarjeta azul para sí, metro y autobús de Madrid, sí. ¿de acuerdo? Entonces, pero la tarjeta azul no me incluye el Renfe, que ha subido entonces, para este tipo de Claro, casos, como es el mío, un 600%. claro. Esto no se ha Y eso hablado en los medios de comunicación. para una renta alta, bueno, pues es un conveniente como mucho, ¿no? Pero para una renta baja, y ya no digamos para un desempleado, pues algo que limita tu movilidad o claro, te obliga a pensártelo mucho, ¿no? Si vas a usar el transporte público, porque claro, si no tienes renta, pues y las rentas están en España. El otro día salía un vídeo de Pedro Sánchez celebrando que la renta per cápita de España era de 31.000 euros y que cuando murió Franco era de 15.000 euros. Ya, pues que 15.000 euros del año 75 y son 200 y pico mil euros. Entonces, algo se ha quebrado en la línea de tiempo. O sea, a partir de los años 90 las rentas en España han crecido muy poco. Están fosilizadas y en Italia también. O sea, los dos economías más importantes de sur de Europa, que son España y Portugal, han visto cómo los salarios están congelados desde los años 90, ¿no? Y la renta per cápita también. Entonces, bueno, pues tenemos un problema que no se quiere abordar, ¿no? Y ya está. Lamentablemente, pues las distracciones, los casos de corrupción nos permiten evitar estos debates también. Así que Pues tenemos que nada. recurrir a canales de YouTube para hablar, ¿no? No, pues eso, efectivamente, lo único que queda es eso, es la meta política Sí, en YouTube, claro. lamentando que, bueno, pues que no sé, no podría asegurar a ciencia cierta que este es el único canal de YouTube, aunque casi que me atrevería a sospecharlo, que es el único canal de YouTube, bueno, quitando RDMT, por supuesto, donde se tratan esos temas, pero de hecho lo lamentable no es tanto que no se hable esto de comunicación, sino que es que los partidos de izquierda que son opositores al PSOE, pues tampoco hablan de esas cosas, es el tema. Pero hay partidos izquierdos. Perdón. Entonces yo,
que estoy en el proyecto, embarcado en el proyecto Soñar Trabajo, que bueno, no voy a decir las fechas, porque no me siento autorizado, pero va a tener su congreso fundacional y está parte del proceso de registro, por no decir que ya está registrado. Yo voy a pelear para que esto se hable, ¿sabes? Porque es verdad que pelear contra el wokismo, contra la agenda woke, es, bueno, pues puede tener su interés, pero eso también es muy importante. Entonces, bueno, ¿quieres añadir alguna última cosa, Stuart? No, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hemos abordado de forma bastante rigurosa y completa, probablemente más que muchos medios, ¿no?, de comunicación, este documento. Me pregunto cuántos políticos se lo han leído y cuántos han reflexionado sobre lo que significa, que es lo que me preocupa más. Que se lo hayan leído bien, pero seguro que muchos lo leen y según lo van leyendo van haciendo gestos de aprobación con la cabeza, ¿no? Ah, sí, bien, 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 bien. Sí, las viviendas sociales, bien, No. sí, hace falta, hay que hacer inversiones para reducir el estrés hídrico, bien, sí, todo, todo muy bien, pero claro, nadie se para a pensar ya, pero ¿cómo? ¿Quién lo va a hacer y cómo? ¿Y con qué medios? ¿Con qué dinero? Nadie lo No, piensa. es que en Todo realidad... se quedan las buenas intenciones. Así que No, es que en realidad yo, bueno, es que el camino al yo... cementerio está enlosado de buenas intenciones, ¿no? O sea Sí, que... sí. No, no, muchas de esas recomendaciones, bueno, excepto algunas que sí se van a cumplir, como el aumento del gasto militar, porque créeme que eso sí se va a cumplir. Eso sí se va a Sí, cumplir. a lo mejor sí. No al 5% que haría Trump, pero desde luego está aumentando. En España se lleva aumentando. Claro, Todo lo muy, demás que son intenciones loables se puede tirar a la basura. Y bueno, por último decir que yo en realidad es que soy un privilegiado porque pues, bueno, mi mentor político, político francés François Asselineau, fue el que me hizo, no solamente él, pero entre otros él, el que me hizo saber la existencia de este informe anual. Y realmente el semestre europeo. mucha gente no tiene la culpa de ignorar que existe, porque es que los medios y la representación nacional no habla de eso. No, y los medios hablan de la Unión Europea de forma muy loable siempre, Superficial. y superficial, pero siempre positivo. O sea, de Europa nunca vino nada malo, nunca. Yeah. O sea, nunca hay nada negativo procedente de Bruselas. Todo lo que ahí parece ser que hay un Sanedrín de hombres sabios y mujeres sabias, ¿no? En Bruselas, incapaces de todo mal, incapaces de cometer ningún error y que saben más que nadie sobre lo que nos conviene y son casi una especie de seres omniscientes que siempre tienen nuestro bien en su corazón, y que nos están deseando siempre lo mejor y que están, ¿no?, velando por nuestro bienestar, ¿no? Y que la culpa debe ser de las comunidades autónomas o de España que no se hagan bien las cosas, ¿no? Aquí hay mucha gente que te dice que es que nos debería gobernar Alemania, ¿no? O sea pero bueno, Sí. ¿qué vamos a ver? Hay esa ingenuidad, ¿no?, sobre Bruselas y en parte los medios de comunicación españoles son fundamentalmente grandes propagandistas de la Unión Europea. ¿No? Nadie critica a la Unión Europea en los grandes medios de comunicación. Es muy raro ver una crítica allí, ¿no? Es una institución sacrosanta. Yo creo que entre el Vaticano y Bruselas, no sé si incluso diría que el Vaticano en este momento tiene peor prensa que Bruselas en este momento, ¿no? Hombre, claro. ¿Eh? No lo dudes. Hombre, por supuesto, claro, porque al fin y al Pues, cabo... bueno, atacar el catolicismo en ciertos sectores está hasta incluso bien visto, pero atacar la Soy religión. ateo, yo no me meto en estos debates, Ya, pero quiero decir que en cuanto pero a la instituciones religión europeísta no se nos ataca. no, en absoluto, no, es una religión, no se puede atacar. O sea, cometes delito, estamos cometiendo en este momento un delito de liso europeísmo, ¿no? Podríamos ser No, incluso... es que, perdóname, es que cuando dudas, críticas europea, te llaman euroescéptico, Sí, es sí, que ya tiene una connotación religiosa. claro, exactamente. Sí. Claro. Y yo Es siempre decir, digo que no soy europeísta, lo digo abiertamente, yo no soy europeísta, lo digo con sinceridad, lo he explicado muchas veces. No creo que uno tenga que tener un proyecto delimitado por unas fronteras geográficas y que eso lo convierte porque quiero decir que yo no tengo nada contra los demás pueblos europeos y tengo buenísimas experiencias en toda Europa, pero también las tengo con Latinoamérica y entonces quiero decir que y con Asia. Y entonces esta obsesión con...
es un proyecto que ya sabemos de dónde viene y es para otro debate, sin duda. Así que ya lo hemos debatido anteriormente también. Así que nada. Pues nada, Néstor, muchas gracias por venir. Nada, simplemente pues dadle like si os ha gustado el vídeo, no olvidéis comentar en la caja de comentarios. Me alegraría mucho que para temas un poco más tediosos como este, hay gente que dentro de mi comunidad de seguidores que comentase. Y nada más que añadir, muchas gracias. Espero poder verte, estar contigo para el informe, como el informe 2026. Si sigue el canal, que esperemos que sí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Así será. Muy bien. Venga, pues nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.